No estuve. Dicen que estuve, pero yo no estuve en ninguna. No fue Yo conocí papel prensa cuando fui a esta asamblea del 20 de mayo. ¿Fue en esa asamblea o fue el 2 de noviembre que usted conoció a Mañeto? El 2 de noviembre. ¿Cómo fue ese encuentro? Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del diario La Nación, que es un lugar muy amplio, en la tarde, casi noche, y nos sentaron separadamente. O sea, el lugar era muy amplio, así que por un lado estaban mis suegros, mi cuñado, y yo estaba en otro lugar cerca de una mesa donde se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros, ninguno es nadie, nosotros podemos avanzar como queremos. Lidia, permítame retrotraerme antes de avanzar e ir hasta marzo y ver cómo lo que continúa a la última firma suya, igual que lo que la precede, para quien le habla por lo menos, son parte de la evidencia de que el gobierno militar siempre pensó, desde septiembre, como lo dijo Macera, del 76, que ustedes tenían alguna relación con los montoneros. Y a partir de ese momento dijeron, sabían que había que apropiarse y tenían que hacerlo con una gran prolijidad. Si ahora está en discusión, imaginen ustedes lo que hubiera sido efectivamente con Lidia Papaleo presa o Llanover preso, que se hubiera hecho la firma de los traspasos. Lo que quiero decir es que esta secuencia de notas que tenemos de octubre, de inmediatamente previo al 2 de noviembre, esta presión periodística tremenda, que me parece que es parte de una tortura, no debe ser fácil que con su marido muerto 2 meses antes a usted permanentemente la sacudieran así. ¿Sabe? Se llegó a esto gracias al diario Tiempo Argentino, porque hace 3 meses Isidoro Graiber fue quien le dijo a los periodistas, a Cintia Ottaviano y Alonso, les dijo, busquen en octubre de 1976, porque me tenían cansado. Él leía y sufría, evidentemente, porque le dijo a los periodistas, y ellos fueron a buscar, lo que de otra manera es imposible encontrar, porque es como andar detrás de una aguja en un pajar. ¿Por qué Isidoro hizo lo que hizo? Por dinero. No hay otra explicación. ¿Es verdad que un tiempo antes Isidoro visitó a Moreno? Sí, sí. Cuando yo fui citada por el señor Moreno, Isidoro ya había ido a verlo y le había dicho que él iba a colaborar, que él realmente nunca había tenido libertad, que se había considerado un hombre sin libertad durante todo el proceso y que iba a colaborar. Misteriosamente, a último momento decidió no colaborar. De todas maneras es importante que en esta fecha que él fue ahora el 25 de agosto, donde él hizo la solicitada, en realidad él dice que él vendió a los diarios, no habla de la famosa sociedad imaginaria FAPEL. Entonces, él se contradice seriamente, pero lo que es importante, que en las contradicciones también hay parte de su verdad, que es la que digo yo, que fui tan partícipe como él. Le alivia, y espero no recorrer un terreno demasiado árido para usted, hasta aquí voy a llegar, ¿le alivia que María Sol, su hija, se haya despegado de este tema con el último comunicado en el que dice que no tiene ni quiere tener nada que ver con toda esta historia? Me sorprende mucho la pregunta, pero no me alivia. Lidia, llega marzo de 1977, la secuencia de eso, en octubre presión periodística, Macera, Martínez de Oz, lo que le decían en tono amistoso, Manrique, etcétera, 2 de noviembre la venta, cara a cara con el señor Mañeto, y después una serie de asambleas y de firmas, hasta que llega... No,
perdóneme, le voy a hacer una interrupción. Sí. Hay algunas cosas que son demasiado importantes. Es decir, yo en México escucho decir a una persona sumamente importante, Gabriel Alarcón, decirle a mi marido que venda papel prensa porque le iba a costar la vida. Cuando yo vuelvo a la Argentina, la persona, y si acá hubiera habido la intención de que las empresas Graiber continuaran, la persona que tenía que estar inevitablemente era Jorge Rubinstein. Fines de octubre, Jorge Rubinstein tuvo un accidente inexplicable, que lo atropellaron por la mitad del vehículo en que él iba y quedó inutilizado físicamente, totalmente herido, con yesos, etcétera, etcétera, que después lo lleva a una operación del corazón. O sea que si nosotros teníamos a alguien que necesitábamos para continuar, era Jorge Rubinstein, porque era el segundo de David, era la persona que conocía todo lo que estábamos haciendo. Así que ese fue un golpe, en primer lugar, de descabezarnos como organización. Pero para mi código, y habiéndolo escuchado a Gabriel Alarcón, era quién será el próximo que muere. Alarcón es la primera persona a la que usted llama cuando se entera. Cuando yo me entero de la muerte de su esposo. En realidad ahí no me entero que muere, sino que me llaman, estábamos en pista y nos dicen que salgamos a pista porque el avión estaba llegando, había hecho contacto con Torre. Y al ratito sale y nos dice que se perdió el contacto. Entonces yo lo llamo a él y él me dice que no bien salga el sol, él empezaba a rastrear y conseguía el ejército para que rastreara, porque en una zona que no tenía ninguna importancia en la montaña. Ese avión que estaba preparadísimo para viajar, no funcionó el altímetro. ¿No pueden haber tenido inexperiencia los pilotos? No, era gente de muchísima experiencia. ¿Habían sido soldados en Vietnam o algo por el estilo? No, que yo sepa no. Pero era gente de muchísima experiencia porque nosotros hicimos un juicio a la compañía que se declaró culpable. Llegamos a marzo, si me permite, Lidia, sí, la cronología, porque lo que más me importa es que la gente entienda, no todos los días estamos en una posición muy dominante, hay un 80, un 90, un 95% del periodismo que presenta las cosas de una manera, y entonces la secuencia para quienes estén viendo el programa es importante. Porque aquí llegan otras dos fechas, así como las de octubre, en las tremendas críticas que había sobre el grupo Graiber, investiguenlo, se llega al 2 de noviembre, del 8 o 9 de marzo, usted me corregirá la fecha, se llega a la del 14 de marzo. ¿Qué pasó el 8 o 9 de marzo? El 9 de marzo yo presenté una nota ante el juez para pedir la aprobación de la venta de las acciones de papel prensa. Y el 14 de marzo desaparecí. Para creer la versión de ellos, habría que pensar que cuando usted firma ese último papel, que era el que avalaba a todos los otros, porque si no nada tenía sentido, entre ese 9 de marzo y el 14 de marzo, cuando usted es desaparecida, el gobierno militar recién se entera de todo lo que estaba sucediendo, la casualidad, bendita casualidad, de que el día 10, por ejemplo, les llega un dato, los investigan el 12 y el día 14 la desaparecen. Es una cosa muy... Además, antes de desaparecerme a mí, desaparecen el papá. O sea, 2 o 3 días antes ya estaba desaparecido Juan y me llamaba por teléfono pidiéndome que me presentara. Como después yo tuve que llamar a otro para que se presentara. ¿Usted vio alguna vez la inauguración de Papel Prensa? Obviamente no. ¿Me permite que se lo muestre? Sí, va a ser un... Porque después de estos episodios llegó la feliz apertura de Papel Prensa. 27 de septiembre